En este tiempo, ¿verdad?, de enseñanza, de exposición de la palabra del Señor, pues quiero rogarle que me acompañe ahí a Filipenses capítulo 4, versículos del 4 al 7. Y ahí en sus lugares, hermanos, ¿qué les parece si hacemos la lectura alternada? Pues las hermanas, las mujeres, si son tan amables de leer el versículo 4, los hombres leemos el 5 y todos juntos leemos el 7, hermanos. Vamos a leer del 4 al 7. Entonces, hermanas, si son tan amables de leer el versículo 4, dice ahí la palabra de Dios. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Gracias, hermanos. Y el 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. ¿Me acompaña a orar, hermanos? Padre, gracias de nuevo te damos en esta mañana porque pues te cantábamos, Señor, te queremos reconocer de nuevo en este domingo que tú eres el Rey, que tú eres, Padre, la fuente de todo bien, que tú, Señor, eres el único digno y merecedor de nuestra vida, de nuestra gloria y de nuestra alabanza, Padre. Por favor, sigue bendiciendo, Padre, a tu iglesia Peniel, sigue bendiciendo, Padre, a su liderazgo, sigue bendiciendo, por favor, a su pastor, al hermano Eber Báez, a su familia, Señor. Y rogamos que estés con cada hermano y hermana que pues pertenece a esta congregación, Señor. Bendícenos, por favor, ahora en la meditación de tu palabra. Y como reconocíamos en los cantos, seas tú siempre glorificado y exaltado, Padre, también en este tiempo y en lo que hagamos en este día, en esta semana y pues también en nuestra vida cristiana. En el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, quiero entonces que ustedes y yo prestemos atención aquí al pasaje que acabamos de leer. El versículo 5 hace el apóstol Pablo una afirmación interesante. ¿Cuál es la afirmación que hace el apóstol Pablo en el versículo 5? Dice ahí, el Señor está cerca. ¿Y qué nos recuerda, hermanos? Esto nos recuerda dos cosas. Bueno, en primer lugar, que el Señor Jesucristo viene, ¿verdad? ¿Por qué? Por eso la iglesia primitiva, la iglesia en el primer siglo, se saludaba con las palabras arameas Marán Atá, que significa el Señor viene. Así se saludaban. Hermano, hermana, Marán Atá, el Señor viene. Está recordándose que el Señor Jesucristo venía por ellos. Pero en segundo lugar, ¿qué está recordando aquí el apóstol Pablo? No solamente el regreso del Señor Jesucristo por su iglesia, sino la inmanencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está presente, hermanos, en los detalles de nuestra vida, hermanos. Que Dios no está a kilómetros de distancia y que su presencia, hermanos, no está distante de los cristianos. Cuando el apóstol Pablo dice, el Señor está cerca, ¿está hablando de qué, hermanos? Que nosotros podemos contar con la presencia del Señor en nuestra vida. La pregunta es, ¿la presencia del Señor se encuentra en nuestra familia? ¿Se encuentra en nuestro matrimonio? ¿Se encuentra en el día de hoy con nosotros? ¿Se encuentra en nuestro trabajo? Es lo que el apóstol Pablo está recordando. El Señor está cerca. Entonces la pregunta que vamos a hacer, hermanos, para responder, que vamos a hacer y que queremos responder en este pasaje es, ¿cómo debemos vivir entonces? Si el Señor está cerca. Si el Señor, hermanos, está en los detalles de nuestras vidas. ¿Cómo deberíamos vivir entonces? ¿Qué le parece si vemos tres cosas bien rápidas? La primera, hermanos, muy breves. La primera está en el versículo 4. ¿Cómo deberíamos vivir? Pues un cristianismo con gozo. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 4? El apóstol Pablo, ¿qué le escribe allá a la iglesia, hermanos? Regocíjense ¿en dónde, hermanos? Y bueno, ustedes saben y todos nosotros sabemos que esta carta se le conoce como la carta de ¿qué, hermanos? Del gozo. ¿Por qué? Porque a cada instante el apóstol Pablo está hablando del gozo. ¿Qué le parece si usted me acompaña ahí en su Biblia, hermanos, a ver bien rápido algunos pasajes? Por ejemplo, Filipenses 1:4 dice, siempre en todas mis oraciones rogando ¿con qué, hermanos? Con gozo. ¿Qué le parece si va al 1:18? Vea lo que dice el apóstol Pablo. Dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado. Y dice el apóstol, y en esto me gozo y me gozaré. De nuevo, ¿qué pasa si usted va al 1:25? Dice ahí, hermanos, y confiado en esto, sé que me quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo. ¿Qué le parece si va al 2:2, hermanos? Dice ahí, completad
mi gozo. ¿Qué le parece si va al 2:17? Vea el apóstol cómo está fascinado con esta palabra. Dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, dice el apóstol, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y vea usted el 18, un versículo después, dice, y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Qué le parece, hermanos, si va al 2:29? Dice, recibidle pues en el Señor con todo gozo. ¿Qué le parece si va al 3:1? Dice, por lo demás, hermanos, gozaos. ¿En dónde, hermanos? En el Señor. ¿Y qué le parece si va al 4:1? Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo mío y corona. Está hablando de nuevo usando esta palabra gozo. ¿Qué le parece si entonces vamos al 4:10? Dice, en gran manera me gocé en el Señor. Hermanos, ¿por qué el apóstol Pablo está con gozo? ¿Dónde se encontraba el apóstol Pablo mientras escribía esta carta? En la cárcel, hermanos. ¿Y qué está escribiendo el apóstol? Gozaos. ¿Por qué, hermanos? Porque él hace una afirmación increíble en el versículo 5. Dice, el Señor está cerca, hermanos. Entonces está hablando que Dios estaba aún en medio de él en la cárcel. El Señor está cerca, está diciendo, hay que gozarnos y hay que reconocer que podemos vivir un cristianismo con gozo. Es la primera cosa que estamos meditando aquí. ¿Cómo hay que vivir ante la afirmación de que Dios está cerca? Con un cristianismo, ¿con qué, hermanos? Con gozo, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios está en cada detalle de lo que hacemos. Hay un canto que solemos entonar los cristianos, hermanos, que la letra dice así, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede oír. El Señor está donde, hermanos, el Señor está, dice el apóstol Pablo, cerca, está presente en los detalles de nuestra vida, hermanos. Entonces esto es algo importante que reconocer. El versículo 4, de nuevo léalo por favor la primera parte, dice, hermanos, regocijaos en el Señor. Este es un imperativo, hermanos, en el original. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Está diciendo el apóstol Pablo, necesitan ustedes hacer caso y prestar atención al mandamiento del Señor, ¿de qué? De tener un gozo, hermanos, en el Señor. Y de nuevo, hermanos, yo quiero preguntarle, ¿hay razones válidas para regocijarse usted el día de hoy? ¿Qué situaciones se está enfrentando en su vida? ¿Qué situaciones difíciles usted está afrontando como familia, en su trabajo, en su vida laboral, ¿verdad? En su vida familiar, en su vida a lo mejor como cristiano. ¿Qué situaciones usted está enfrentando? El apóstol Pablo y la iglesia aquí en Filipos estaban enfrentando al menos 3 cosas, hermanos. La primera era persecución. Cuando usted lee ahí en Filipenses 1, si usted me acompaña, por ejemplo, el 28, dice así, y en nada intimidados en los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Ellos estaban enfrentando oposición. La persecución no era todavía oficial aquí, pero ya estaban enfrentando oposición. Ahí es lo que dice. Y hermanos, está hablando aquí el Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo, que no importa la persecución, ellos tenían que seguir gozándose. También había algo interesante aquí en la iglesia. Divisiones, hermanos. Pablo le dice ahí, a ver, hermanitas, Evodia y Síntique, ustedes antes evangelizaban juntas, ustedes antes hacían las cosas juntas, pero ahora ustedes están divididas. Les dice en el capítulo 2, les pido que sean de un mismo sentir. ¿Cómo estaba la iglesia entonces aquí, hermanos? Ya la hermana Evodia ya había hablado con su grupito y la hermana Síntique ya había hablado con su grupito, hermanos. Y estaban enfrentando división, hermanos. Y también enseñanza falsa. Si usted va al 3:2, dice así, hermanos, guardaos de los perros. Vea cómo el apóstol está diciendo. Estaban enfrentando falsa enseñanza. Pero el apóstol está diciendo, bueno, les quiero ordenar algo. Regocíjense ¿en quién? En el Señor. Y esa es la clave, la frase en el Señor, hermanos. La única fuente de gozo, entonces, todos nosotros sabemos, pero hay que recordarlo. ¿Quién es, hermanos? Es el Señor Jesucristo. Es, por lo tanto, hermanos, una actividad sin fruto, el que ustedes y yo vayamos por aquí, por acá, como lo cantábamos, a buscar gozo, hermanos, y satisfacción en otro lado que no sea el Señor. Entonces, aquí hay algo interesante, hermanos. Quiero que meditemos en lo siguiente. ¿Cuál es nuestro mayor problema si lo podemos aplicar, por ejemplo, a nuestros matrimonios? ¿Cuál es nuestro mayor problema en el matrimonio? Porque solemos hablar con los hermanos en la iglesia, ¿verdad? Con los líderes, con los pastores, con los consejeros. ¿Y qué decimos, hermanos? ¿Cuáles son nuestros mayores problemas en el matrimonio? Pues es que no hay comunicación, hermanos. Miren, mi esposo y mi esposa, no hay mucha comunicación. Bueno, ese es un factor, pero no es el mayor problema. ¿Cuál otro problema tenemos, hermanos? La crisis financiera, ¿verdad? ¿Cuántos pagos usted y yo tenemos que hacer, hermanos, para vivir? ¿Y qué tenemos, hermanos? Es que si ganáramos, aunque sea
un 30% más de lo que ganamos ahorita, la vida sería diferente. Es un factor el económico, pero no es el mayor problema. ¿Sabe cuál es el mayor problema, hermanos? Dice el apóstol Pablo, regocijaos ¿en dónde? En el Señor. El mayor problema de nuestro matrimonio, hermanos, como creyentes, ¿cuál es? Es que cuando hay dificultades en nuestra vida, rara vez tomamos a nuestra esposita, en el caso de los varones, y le decimos, amor, vamos a orar. Siempre tenemos soluciones o siempre hay cosas que hacer, pero nunca le decimos, vamos a orar y vamos a decirle a Dios que nos ayude. ¿Cuál es el mayor problema entonces? Que no está Dios en el centro de nuestro matrimonio. Por eso es que Pablo dice, regocijaos, no en esto, no en lo otro, dice en el Señor, hermanos. Entonces, hermanos, Dios tiene que estar en el centro en los momentos de crisis y el gozo del Señor, hermanos, tiene que estar en nuestro matrimonio, hermanos, aunque de nuevo la crisis económica, esté pegando duro en nuestras familias, o de nuevo, aunque la falta de comunicación esté de alguna manera afectándonos. Hermanos, ustedes y yo sabemos que el mundo que nos rodea no produce gozo. El dinero que nos depositan, hermanos, la quincena, pues produce un gozo temporal, ¿verdad? Pero cuando se va, el gozo, la alegría se acaba. Hermanos, tenemos que recordar, hermanos, que la fuente de gozo es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y quiero que volvamos a leer el versículo 4, hermanos. Alguien que lo lea en voz alta, hermanos, con una voz fuerte. ¿Qué dice otra vez el versículo 4? ¿Qué dice, hermanos? Amén. Dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Gracias, hermano. Y hermano, qué fácil para el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque él no tenía las dificultades que nosotros afrontamos, ¿no? ¿Dónde está el apóstol Pablo, dijimos? Está en la misma cárcel, ¿verdad? Él no está en Cancún descansando y escribiendo, regocíjense en el Señor, hermanos, porque no, ¿cómo está el apóstol Pablo, hermanos? Está encadenado, de acuerdo a los registros, hermanos, en la prisión ahí, aunque era un arresto domiciliario, ahí en alguna casa, hermanos, tenía un soldado romano las 24 horas del día, hermanos. ¿Cómo así? Pues los soldados cambiaban de turno. Y hermanos, él ¿qué hacía, hermanos? Él tenía que ir al baño aún con una cadena con el guardia, hermanos, hablando, intentando sacar conjeturas de lo que algunos escriben. Pero por eso es que él dice en el capítulo 1, toda la guardia pretoriana ha sido alcanzada con el evangelio. Porque el apóstol, hermanos, tenía aquí atado, hermanos, a un soldado romano. ¿Y qué cree que hacía? Pues pobres soldados, hermanos, les tocaba día y noche estar escuchando al apóstol hablar del Señor Jesucristo. Vea cómo él no daba la oportunidad para deprimirse. Y él siempre, hermanos, hablaba de la palabra, usa la palabra siempre. El hermano lo leyó, ¿verdad? Dice, regocijaos en el Señor siempre. ¿Qué le parece, hermanos, si vamos a ver cómo el apóstol Pablo la estaba pasando aquí en este tiempo? Vea el 1.16, ahí mismo en Filipenses, hermanos. El 1.16, vea lo que dice ahí. Dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir, ¿qué, hermanos? ¿Aflicción a qué? Entonces, hermanos, ¿qué estaba pasando el apóstol Pablo? Él tenía aflicciones, ¿por qué, hermanos? Porque había gente que quería añadirles aflicción predicando a Jesús por contienda. Él estaba encarcelado y unos decían, pues cuando el apóstol Pablo salga, vamos a voltearle a la gente en su contra. Y así lo estaban haciendo. Vea el 2.17. Vea Filipenses 2.17. Dice así, hermanos. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. ¿Qué estaba pasando Pablo, hermanos? Estaba en una incertidumbre de que a lo mejor el día de mañana no iba a vivir. Por eso es que está diciendo que él podría ser derramado en sacrificio. Probablemente él iba a morir. Podía morir, hermanos, el día siguiente. ¿Qué dice el 2.21? Vea Filipenses 2.21. Dice... porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Aquí Pablo está hablando de que está en soledad, hermanos, y de que personas buscan nada más su bienestar y no el bienestar de los demás. Y el de Pablo está intrínseco aquí. Y por último, vea el 3.18. Vea lo que está pasando el apóstol Pablo. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y hermanos, algo que es digno de señalar en todas estas preocupaciones, es que siempre nos preocupamos por cosas, hermanos, futuras. ¿Cómo así? Siempre pensamos, hermanos, ¿y si mañana me quedo sin trabajo? Estamos pensando en el mañana. ¿Y si mi crisis termina, y si me terminan por embargar mañana? ¿Y si mi crisis mañana termino perdiéndolo todo? ¿Y si mañana me encuentro en el hospital porque no me he sentido muy bien?
hermanos, y si mis hijos salen dañados, y si mis hijos terminan en un ambiente de drogas, y si mis hijos terminan haciendo esto, y estamos preocupados ¿en qué, hermanos? En lo que va a venir mañana. El autor, el predicador muy conocido, Carlos Spurgeon, tenía una frase muy interesante que yo quiero citarla textualmente. Dice así, hermanos, abro comillas: somos criaturas tan extrañas que es probable que nos dolamos más con los golpes que nunca caen sobre nosotros que con aquellos que realmente caen. Dice el hermano Spurgeon, somos criaturas tan extrañas que probablemente nos dolamos más con los golpes que nunca caen sobre nosotros que con aquellos que realmente caen. Siempre estamos preocupándonos, hermanos, ¿por qué? Por lo que nos va a caer, ¿verdad? Y hermanos, las aflicciones también pasadas, vea cómo nos estamos preocupando por el pasado, hermanos. Es que ayer tuvimos una noche muy difícil. Es que la semana pasada fue complicada porque estuvimos en el hospital. Claro, hermanos, no está diciendo aquí el apóstol Pablo que esto tiene que ser sencillo y que todo es color de rosa. No, de ninguna manera. Pero se fija cómo ya pasó, hermanos. No podemos cambiar muchas situaciones que están en el pasado ya, hermanos. Y nosotros seguimos en ocasiones como, es que lo que pasó ayer, es que lo que ocurrió ayer, es que lo que pasó ayer. Entonces, hermanos, ¿qué nos dice el apóstol Pablo en el versículo 4? El día de hoy presente, regocijaos ¿en dónde, hermanos? En el Señor. Otra vez digo, ¿qué, hermanos? Regocijaos. Hermanos, el apóstol Pablo tendría, hermanos, autoridad moral para decirnos esto, hermanos. El apóstol Pablo ha pasado lo mismo que usted ha pasado, hermano. El apóstol Pablo entiende las dificultades que ustedes y yo tenemos. ¿Qué le parece si leemos un pasaje donde él nos habla un poquito de cómo le ha ido en la feria, como diríamos coloquialmente, ¿verdad? Segunda carta a los Corintios 11, 25 al 27, el apóstol Pablo describe un poquito cómo le ha ido. ¿Qué le parece si alguien lo puede leer? Esgrima, hermanos, en voz alta. Segunda carta a los Corintios, hermanos, 11, 25 al 27. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo describe aquí, hermanos? 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Gracias, hermano. ¿El apóstol Pablo también sabía lo que era sufrir o no, hermano? Pues él está muchas veces en otro grado, ¿verdad, hermanos? Vea todo lo que él sufrió. Y por eso le dice a la iglesia de Filipos, cristianos filipenses, no crean que yo soy insensible a lo que ustedes están pasando. Yo sé lo que es sufrir al igual que ustedes. Pero les dice en el 4, se los voy a decir otra vez, ustedes necesitan tomar su gozo del Señor porque el Señor está cerca. Esa es la frase, hermanos, que estamos centrando nuestra atención aquí. ¿Por qué? ¿Qué nos recuerda esta frase del Señor está cerca? Hemos dicho en la introducción que nos recuerda 2 cosas. La primera, que la iglesia recordaba la venida del Señor Jesucristo. Por eso es que la iglesia decía, hermano, hermana, Maranatá, el Señor viene, viva de acuerdo a eso. Pero también nos recuerda, hermanos, que el Señor es inmanente, que el Señor está presente, hermanos, en los detalles de cada uno de nosotros, hermanos, en nuestra vida laboral, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida como cristianos. Entonces, hermanos, ¿cómo deberíamos vivir a la luz de esta afirmación? En primer lugar, el versículo 4 nos dice que debemos vivir con un cristianismo con gozo, hermanos. En segundo lugar, hermanos, debemos vivir un cristianismo con bondad. ¿Qué dice el versículo 5? Vea cómo el apóstol les está hablando y les dice, yo sé que ustedes han sufrido, pero hay cosas que ustedes tienen que hacer. Dice en el 5, hermanos, vuestra gentileza sea conocida ¿de qué, hermanos? De todos los hombres, hermanos. Entonces la palabra que se utiliza aquí es importante porque enfatiza, hermanos, de una persona que tiene un anhelo en su corazón, que tiene un deseo, hermanos, en su corazón. ¿Cuál? Mostrar bondad, hermanos, gentileza a los demás, hermanos. Una persona que anhela, hermanos, mostrar bondad a los demás, aun cuando los demás no nos muestran bondad. Porque eso es muy normal, ¿no? Buenos días. No me saludó. Entonces ya no lo vuelvo a saludar, ¿verdad? Allá el vecino, la vecina. Mostramos bondad y esperamos que el otro nos dé bondad. Pero ¿qué pasa cuando, buenos días, Dios le bendiga, vecino? El vecino nos voltea la cara, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, vuestra gentileza sea conocida. ¿De quiénes, hermanos? De todos los hombres. ¿Qué ocurriría, hermanos, si esta fuera nuestra actitud como cristianos en todas las iglesias del mundo, hermano? Cada cristiano genuino, hermanos, mostrara bondad, hermanos, mostráramos bondad.
unos con otros? ¿Cómo sería la dinámica en todas las iglesias del mundo, hermanos? ¿Qué ocurriría si esta fuera nuestra actitud en nuestros matrimonios? Mostrar bondad con nuestra esposa, aunque la esposa se levante, pues a lo mejor no durmió bien, ¿verdad? Y tiene una irritabilidad un poquito elevada y no es muy amable con nosotros. ¿Qué ocurriría, hermanos, en nuestras vidas si mostramos bondad? Hermanos, este mandato tendría un profundo significado para los filipenses. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo asediados y perseguidos. Ya dijimos, no era una persecución oficial todavía, pero ya había persecución. ¿Cómo logramos mostrar bondad a los enemigos? ¿Cómo mostrar bondad, hermanos, ahí en el trabajo a la gente que nos tiene, hermanos, que realmente quiere, pues, sacarnos de nuestras casillas, quiere, hermanos, realmente vernos, pues, pisoteados, que nos corran, que desean lo malo para nosotros, hermano? ¿Qué ocurriría si ustedes y yo el día de mañana o en este tiempo ¿cómo se llama? Pues esta semana que vamos a empezar, somos bondadosos con ellos, hermanos. ¿Qué ocurriría? De nuevo, hermanos, no estamos nosotros en persecución como los filipenses, una persecución como esta de acá, ¿verdad? Tenemos otro tipo de persecución, pero hermanos, ¿qué ocurriría? ¿Qué ocurriría con nosotros si viviéramos así, hermanos? Con esa bondad que el apóstol está diciendo. Lea otra vez el versículo 5, hermanos. Alguien que lo lea de nuevo, hermanos, todo el versículo 5 en voz fuerte. ¿Qué dice, hermanos? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Gracias, hermana. Y no podemos olvidar el contexto. El apóstol Pablo les acaba de hablar a unas hermanitas muy queridas en la iglesia, Evodia y Síntique, ¿verdad, hermanos? ¿Qué les está diciendo? Les pido que sean de un mismo sentir, les pido que ustedes hagan eso, hermanos. ¿Por qué razón se habrá peleado Evodia y Síntique? La Biblia no nos dice, y bueno, de ninguna manera queremos ser irrespetuosos, ¿verdad? Al decir algo que la Biblia no dice, pero ¿por qué nos peleamos en la iglesia? ¿Por qué en la iglesia los hermanos y las hermanas solemos pelearnos? Y ¿saben qué, hermanos? Vámonos y luego es lo peor que hacemos, hermanos. Nos vamos, eso nunca se preste para hacer eso, hermano. Dios define la iglesia como el cuerpo de Cristo. ¿Está usted de acuerdo? Y si no estamos de acuerdo, ahí la Biblia lo dice, ¿verdad? Y ni modo, ahí lo dice. Hermanos, nunca se preste para mutilar el cuerpo de Cristo. ¿Cómo mutilar el cuerpo de Cristo? Agarramos a una sección, hermanos, y nos vamos. Y le digo, y lo peor que hacemos es que nos vamos en contraesquina. ¿Cuántos ejemplos tenemos, hermanos? Que se divide la iglesia y en contraesquina se reúnen, hermano, y no tienen ni siquiera, hermanos, la capacidad de saludarse el uno del otro. Para empezar, no se debe dividir usted, no se preste. Si hay algo que usted está en contra, alguien está en contra en la iglesia porque no se predica la palabra de Dios, bueno, hermano, entonces, ¿qué hace? Agarro a mi esposa, buscamos una iglesia donde se predique la palabra de Dios, ¿verdad? Y se acabó. Pero nunca, hermano, se preste para mutilar el cuerpo de Cristo, para sacar a gente y decir, hermanos, vámonos allá y vamos a juntarnos acá. No, hermanos, eso no es lo que Dios quiere. Pero entre paréntesis, ¿verdad? Lo cerramos aquí. ¿Por qué se pelean los hermanos? ¿Por qué nos peleamos? Evodia y Síntique se pelearon, hermano. Y Pablo les está diciendo, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Evodia y Síntique, trátense así con esa bondad. Trátense con esa bondad. ¿Qué ocurriría, hermanos, si nosotros hacemos eso, hermanos? ¿Qué ocurriría? Hermanos, ¿qué ocurriría? De nuevo, ¿cuántos de nuestros matrimonios, hermanos, eran fuertes, pero el día de hoy ya hasta estamos pensando en no ir más, en no continuar más, ¿verdad? ¿Por qué? Siempre reclamamos nuestros derechos, hermanos. Yo creo que es lo que está ocurriendo. Una de las razones por la que Evodia y Síntique se habían peleado, hermanos, y por la que ustedes y yo y en las iglesias nos peleamos. Siempre reclamamos, ¿qué cosa, hermanos? Nuestros derechos. Siempre en ocasiones decimos, es que este es mi derecho y tiene que ser así. Es que así se ha hecho las cosas. Es que el pastor anterior ha sido así. Es que nosotros tenemos 20 años en la iglesia. Nosotros tenemos 80 años en esta iglesia. Es que nosotros, y siempre que estamos reclamando, hermanos, nuestros derechos. Y probablemente Evodia y Síntique, hermanos, pues tuvieron alguna pelea, hermanos. ¿Y qué ocurrió? Ellos tuvieron esta división. Entonces, ¿qué ocurriría, hermanos, si ustedes y yo en nuestros matrimonios, en lugar de reclamar nuestros derechos, que los podemos tener en nuestro matrimonio, somos bondadosos, hermanos, con nuestro esposo o con nuestra esposa, hermanos? ¿Cómo puede mostrar usted bondad a su hermano en esta semana? Hasta un hermano, voy a orar por usted en esta semana. Oh, wow, hermanos, eso cambia muchas cosas. El que usted le diga a su pastor, hermano, estoy orando por usted. No lo tiene que hacer porque usted no quiere, no queremos hacer alarde o vamos a usar la palabra esa, la barba, o no queremos caer bien.
Pero si usted lo hace de verdad, con el hermano, con la hermana, hermano, estoy orando por usted, que el Señor le ayude. Y si usted realmente lo hace, hermanos, eso cambia muchas cosas, hermano. Y ahora, si un hermano ora por la hermana y estamos orando unos por los otros, ¿cómo sería nuestra vida, hermano? Si usted empieza a orar por los enemigos en su trabajo, hermanos, aquellos que nos quieren quitar de ahí, ¿cómo sería nuestra vida, hermanos? De nuevo, ¿cómo sería nuestra vida? Y hermanos, tenemos que recordar que eso es lo que hizo Dios. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19 dice, hermanos, nosotros amamos porque Él nos amó primero, hermanos. ¿Y cómo nos amó el Señor, hermanos? ¿Cómo éramos? La misma Biblia nos dice y nosotros lo sabemos. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos amó estando, hermanos, en la condición de personas, hermanos, ofensoras, terribles, pecadoras, y aún así Él tuvo a amarnos. ¿Qué pasa si nosotros amamos, hermanos, y mostramos bondad a nuestros hermanos? El versículo 5 da la clave, hermanos, que dice el Señor está cerca. Esto nos recuerda dos cosas, es lo que estamos diciendo. ¿Cuáles cosas nos recuerdan? Que la iglesia en el primer siglo se recordaba que la venida del Señor estaba cerca. Por eso es que se saludaban con las palabras arameas, Marán, Atá, o Maranata, ¿verdad? Nosotros lo juntamos, pero sería así, Marán, Atá, el Señor viene. Pero hermanos, ¿qué nos recuerda esta frase del Señor está cerca? No solamente eso, sino, ¿qué cosa? Que el Señor es inmanente en nuestras vidas, que Dios está en los detalles, hermanos, aún más pequeños de nuestra vida matrimonial, laboral, hermanos, y como cristianos. Y por último, entonces, hermanos, ¿cómo debemos vivir a la luz de esta afirmación de que el Señor está cerca? Ya vimos la primera cosa, debemos de vivir un cristianismo como, hermanos, con gozo. La segunda cosa, un cristianismo con bondad. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Y si me acompaña, en último lugar, es un cristianismo con seguridad. Vea el versículo 6. Dice ahí el versículo 6, hermanos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, dice ahí, con acción de gracias. Hermanos, cuando dice por nada estéis afanosos, literalmente habla de que no estemos en direcciones opuestas. Estar afanosos implica, hermanos, muchas veces estar, hermanos, en esta dirección y en esta dirección, hermanos, y estar atribulados. ¿Por qué? Porque las circunstancias nos llevan a esta dirección, pero no las circunstancias nos llevan a esta dirección y nos llevan a esta y estamos afanados, hermanos, perdiendo la esperanza. Pero no, hermanos, ¿qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Está diciendo que nosotros por nada estemos, dice ahí, hermanos, ¿qué? Afanosos. Pregunta. ¿Cuántos de nosotros venimos con un corazón atribulado el día de hoy? ¿Cuántos de ustedes no pudieron dormir bien, hermanos, en la noche? Porque pues hay situaciones, circunstancias en su vida que pues no puede conciliar el sueño, ¿verdad? Ahí tenemos que ir a comprar valeriana, pasiflora, alsimilares, melatonina, ¿verdad? Para descansar o dormir, porque el afán, ¿verdad? El estrés nos hace, hermanos, estar así. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí hemos venido con esa tribulación? Dice el apóstol Pablo y dice Dios, por nada estemos, ¿qué, hermanos? Afanosos. Es un mandamiento, hermanos, para cada situación de la vida. ¿Por qué podemos estar tan seguros, hermanos? Porque dice aquí, por nada estén afanosos. Y ustedes y yo lo sabemos, ¿verdad? Si el Señor cuida de las aves, dice ahí el Señor Jesucristo, si el Señor tiene control, hermanos, de las hojas, si el Señor tiene contados los cabellos de nuestra cabeza, pues entonces podemos estar seguros de que Él también está en nuestra vida, ¿no es así? Pero se nos olvida muy, muy a menudo, ¿no es así, hermanos? Y dice ahí, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Hay un himno, hermanos, que entonábamos, ahorita que me acordé que cantamos el de Avívanos, Señor, hay un himno también que decía, vive el hombre desprovisto, no lo canto porque no sé cantar, hermanos, pero dice, vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor, y dice el himnólogo, esto es porque no llevamos todo a Dios en oración, hermanos. Y la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que como familia tuvimos una crisis y juntamos a nuestros hijitos, aunque sean pequeñitos o sean adolescentes, y a nuestra esposita, hermanos, y oramos por esa situación? ¿Cuándo fue la última vez que llevamos a Dios en oración nuestra vida y nuestra familia, hermanos? Entonces la pregunta es, ¿por qué estamos el día de hoy así? Probablemente porque no hemos orado como familia, hermanos. Porque no hemos, dice ahí, sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Y qué dice ahí, hermanos? ¿En toda qué? En toda oración. Y dice ahí,
y ruego. La palabra oración ahí tiene la idea, hermanos, de adorar a Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo más adelante dice en otra carta, ya a los de Tesalónica les dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, nuestro Padre. Y dice el versículo que sigue, no apaguéis al Espíritu. Dice, y más bien sopesen las profecías. Tomen lo bueno, desechen lo malo. Pero dice, no apaguen al Espíritu. ¿Sabe cuál es una de las maneras, de acuerdo al contexto en la cual los cristianos apagamos al Espíritu Santo? No siendo agradecidos, dice el apóstol Pablo, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y luego dice, no apaguéis al Espíritu. ¿Sabe cómo los cristianos apagamos al Espíritu? Cuando no damos gracias, hermano. Cuando damos por supuesto y por hecho, hermanos, que Dios tiene que bendecirnos, que lo que usted y yo traemos en la bolsa, hermanos, pues Dios nos lo tiene que dar, ese es su trabajo, ¿no? Pues a eso se dedica Dios, a sostenernos, y no damos gracias. Dice ahí, den gracias, ¿qué? En toda ocasión. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que oramos, hermanos, en una crisis y dijimos, Dios, gracias porque tú estás aquí? Esta situación es difícil, esta situación es traumática, esto no lo puedo vivir y pasar si usted no está con nosotros. Pero gracias porque usted está aquí presente. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que oramos así? Dice ahí, en toda oración y ruego. Habla de intensidad. Hermanos. No nada más una oración así al ahí se va, sino intensidad de estar orando, hermanos, porque en mi familia el diablo, hermanos, el enemigo ha entrado en mi familia porque el enemigo está entrando a mi matrimonio. Con intensidad, hermanos. Apaguemos la televisión un ratito en ocasiones, hermanos, apaguemos la serie de Netflix, apaguemos lo que tengamos que apagar, hermanos, y oremos con esa intensidad, hermanos, diciéndole, Dios, aquí hay esta situación. Y dice, con acción de gracias. ¿Y cuál es el resultado, hermanos? ¿Qué dice el versículo 7? Y la paz de Dios, ¿qué dice, hermanos? Que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, Dios quiere darnos esa paz, de nuevo, esa paz que no venden en la farmacia. Esa paz, hermanos, que no nos puede dar el psiquiatra, hermanos, le den las pastillas que nos den, hermanos, el psiquiatra no puede darle esa paz que sobrepasa todo entendimiento, hermanos. Una paz que está, hermanos, más allá de nuestra comprensión, que muchos de ustedes la han experimentado, hermanos. Muchos de nosotros hemos tenido esa paz en momentos difíciles porque el Señor nos la ha dado. Hermanos, esa paz que es más efectiva que cualquier cosa, hermanos, que cualquier, meditación, que cualquier meditación guiada para traernos paz, hipnosis, lo que usted guste y quiera, hermanos. La paz de Dios es lo que está diciendo aquí, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué va a hacer, hermanos? Dice que va a guardar. ¿Qué va a guardar esa paz, hermanos? ¿Qué dice el versículo 7? Vuestros corazones. Esta palabra es importante porque la palabra guardar es una metáfora militar, hermanos, que visualiza, hermanos, un cuartel romano, hermanos. Imagínense unos soldados romanos, imagínense que su corazón está ahí donde está la batería, pero usted tiene, hermanos, una línea aquí de soldados romanos y luego tiene otra línea de soldados romanos allá afuera, hermanos, y que los pensamientos y los afanes de la vida tienen que, hermanos, no van a poder entrar porque necesitan para eso derribar a todo el cuartel de guardias romanos. Dice, y la paz de Dios guardará, va a resguardar, hermanos, nuestros corazones y nuestros, ¿qué, hermanos? Nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiero que usted me acompañe para ir cerrando, hermanos, Daniel 6, 10 y 11, porque aquí este ejemplo de Daniel me gusta mucho para comparar aquí al apóstol Pablo y a Daniel también. Alguien que lea Daniel 6, del 10 al 11, hermanos, en voz alta, por favor, para ir cerrando e ir terminando, hermanos, nuestra meditación de esta mañana. ¿Qué dice ahí, hermanos? Daniel 6, 10 y 11. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, lloraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando el presencia de su Dios. Amén, hermana. ¿Y qué ocurre entonces que vemos aquí, hermanos? Que Daniel, ¿qué hizo, hermanos? Lo que dice Filipenses, presentó sus peticiones, hermanos, y rogando con intensidad. ¿Y qué le permitió a Daniel esta oración? Pasar una noche, hermanos, en el foso de los leones tranquilo. Y el rey, hermanos, en una cama bien linda, hermanos, bien cómoda, no pudo dormir toda
esa noche. El salmista del Salmo 23, también lo amamos mucho los cristianos, nos recuerda que la inmanencia de Dios, porque dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué razón no voy a temer si estoy en el valle de sombra de muerte? Dice, porque tú estarás conmigo. De nuevo está recalcando la inmanencia de Dios, hermanos, en cada una de nuestras vidas. No está diciendo que la inmanencia de Dios va a hacer que todo sea color de rosa, sino está diciendo que Dios está presente, hermanos, en cada uno de los detalles de la vida de sus hijos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo ya lo dijo en Filipenses 4:5, el Señor está cerca, hermanos. Él está presente y Él nos va a ir acompañando, hermanos, en ese valle de sombra de muerte. Hermanos, Pablo en el versículo 5 hace la afirmación central de esta mañana. El Señor está cerca. ¿Qué nos recuerda esta frase de que el Señor está cerca, hermanos? Dos cosas. La primera, la iglesia recordaba qué cosa, que el Señor Jesucristo iba a venir por su iglesia. Por eso utilizaban las palabras arameas, Maránata, el Señor viene. Pero nos recuerda en segundo lugar qué cosa, hermanos, que el Señor es inmanente, que Él está presente en cada aspecto de qué, hermanos, de nuestra vida. Que Dios no está a kilómetros de distancia y se ha olvidado de usted y se ha olvidado de nosotros, hermanos. ¿Cómo deberíamos vivir entonces, hermanos, ante la afirmación de que el Señor está cerca? Pudimos meditar en tres cosas. ¿Cuáles? Que podemos vivir un cristianismo ¿cómo? Con gozo, hermanos. Podemos vivir un cristianismo ¿cómo? Con bondad. Y podemos vivir un cristianismo ¿cómo? Con seguridad, hermanos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Acompáñame a orar, hermano. Señor, gracias te damos en esta tarde. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios inmanente. Gracias, Señor, porque tú estás presente en nuestras vidas. Gracias porque tú estás presente en nuestros matrimonios, Señor, y en nuestras vidas laborales. Perdónanos cuando nosotros no te colocamos en el centro de nuestras vidas, cuando, Señor, no te buscamos y cuando no recurrimos a ti, mas cuando eres la última opción, Señor, cuando todas las demás opciones ya se han, venido abajo. Padre, perdona nuestro pecado, perdona, Señor, nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza y dependencia en ti. Pero, Señor, queremos ahora rogarte que tú nos permitas vivir ese cristianismo con gozo en medio de las dificultades, ese cristianismo con bondad, Señor, entre hermanos, que en nuestras iglesias nosotros podamos reflejar esta bondad que te caracteriza a ti y que debe caracterizarnos también a nosotros. Padre, permítenos vivir este cristianismo con seguridad y que los cristianos le demos testimonio al mundo, Señor, de que nosotros tenemos una seguridad y una paz espiritual, una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque tú eres ese Dios de paz, eres ese Dios que tienes la capacidad de hacer las cosas mucho más allá de lo que nosotros pedimos y entendemos. Padre, por favor, ayúdanos, bendícenos y rogamos que sigas bendiciendo de nuevo tu iglesia Peniel, a cada uno de los miembros, Padre, que están aquí presentes, de aquellos miembros, Padre, que el día de hoy no pudieron asistir, y Padre, también a su liderazgo, a su pastor, Señor Eber Báez, a su esposa y a cada uno de sus familiares. Señor, bendícenos, por favor, que todo lo que adelante a continuación hagamos, también podamos, Señor, ser bendecidos por tu palabra y agradarte con nuestra actitud. En el nombre bendito y precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.